Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La maternidad es uno de los grandes privilegios de la mujer. La posibilidad de crear a un ser humano, uno de los grandes milagros de la naturaleza. Sin embargo, ¿podemos alterarlo? ¿Resulta válido que una mujer pueda rentar su matriz para albergar el óvulo fecundado de otra mujer? ¿Cuánto debe pagarse por este servicio? ¿Contamos en México con la tecnología para hacerlo? Y lo más importante, ¿nuestro marco jurídico está a la altura que nos ofrecen los desafíos de la tecnología contemporánea? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy hablaremos de un tema que concierne a todos nosotros, un tema del que se habla desde que el hombre es hombre, la maternidad. Pocos asuntos resultan tan interesantes, tan emotivos y en estas fechas tan inquietantes por los retos jurídicos que implica. Entre las familias mexicanas se dice, los hijos de mi hija son mis nietos, los de mi hijo quién sabe. Y los romanos lo decían de una manera más sutil, mater semper certa est. La maternidad siempre es cierta, pero la nueva tecnología hace que esto cobre un nuevo sentido. Tenemos que cambiar nuestra visión, porque hoy día la maternidad no siempre es tan cierta como lo era en la época de los romanos. Vamos a hablar de la maternidad subrogada. Subrogate, dicen en Estados Unidos, y hemos tomado la palabra subrogada. En español se dice subrogada. Para hablar de este tema, de la maternidad subrogada, invitamos a dos magníficos juristas, a Juan Luis González Alcántara Carrancá. Gracias Juan Luis por acompañarnos. Él es magistrado en una sala familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y además fuiste presidente del tribunal. Y también nos acompaña Armando Martínez, que no solamente es rector de la Universidad del Pedregal, sino presidente de Abogados Católicos de México, Asociación Civil. Y aquí el punto es este, Armando, el punto es este, Juan Luis. ¿Se vale que una mujer pueda pedirle a otra que le preste o que le alquile su vientre para tener un hijo? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí. ¿Tú qué piensas, Armando? Yo pienso que no. Y esto suscita varios problemas. Sí. Desde 1978, que nació el niño de probeta, le dieron el año pasado el premio al doctor Edwards, 3 millones de niños han nacido por lo que se llama fertilización asistida. Pero ahora la tecnología sigue avanzando. Y ahora resulta que una mujer puede decir, en mi endometrio no se fija el óvulo. El óvulo fecundado por mi marido, por mi novio, por mi concubino. Yo le pido a mi hermana que de manera gratuita albergue 9 meses ese óvulo fecundado por mi pareja y que cuando termine este proceso me dé al niño. En Australia sí pasa y es gratuito, en Suecia sí pasa y es un contrato gratuito. En Australia, en Suecia. En Estados Unidos, en Ucrania se puede alquilar, señor, le pago $10,000 y usted albergue al óvulo fecundado. ¿Por qué piensas que es válido? Porque es una forma de cumplir con un rol que tiene la familia, que cumplir con un principio de carácter constitucional, que es el derecho a tener y formar una familia, a tener hijos. Y si la técnica, la ciencia nos permite ahora hacer uso de esos avances, pues yo creo que es una cuestión fundamental. Ese derecho a la salud reproductiva se complementa de esta manera. Nosotros no podemos estar ajenos a lo que sucede en el mundo. 3,5 millones, 4 millones que seguramente han nacido de esta forma, muchos padres, muchas madres pueden tener los hijos de esta manera, ¿no? Es una forma de solucionar un problema de salud en términos generales. ¿Y tú, Armando, por qué piensas que no? No, si la ciencia fuera tan avanzada, me imagino que ya hubieran descubierto cómo poder tener los 9 meses de gestación en un ambiente distinto a un ser humano. Pero finalmente, hoy en día, para tener a un ser humano en 9 meses, se necesita un vientre, en este caso un vientre materno, y quien pare a un niño, hoy en día, si estoy mal corríjanme, pero la legislación tiene una certeza, es decir, utilizando el adagio latino que es la madre siempre cierta es, quien pare a un niño no se pregunta si lo reconoce, se presume su maternidad y se presume que lo es. ¿Por qué? Porque finalmente esa madre que pare a ese niño, independientemente que haya sido inducido por alguna cuestión científica,
ella es la madre del niño porque lo ha tenido esos 9 meses en gestación. Quien haya cooperado con sus óvulos o con su esperma, veremos qué rol tienen, pero la madre que para el niño es la madre del niño. Hoy en día, y como está nuestra legislación, porque supongo que hablaremos de esta reforma que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que ciertamente el jefe de gobierno extrañamente no ha promulgado. ¿Por qué? Quizá porque se ha dado cuenta que el PRD en la capital del país por primera vez legisló para los ricos y no para los pobres. La Ciudad de México es absolutamente incapaz de proveer estos servicios de salud gratuitos en sus hospitales o en sus clínicas, como lo hace con otras cuestiones de salud que ha aprobado, como la interrupción del embarazo llamada aborto. En este proyecto al que alude Armando, Juan Luis, se dice que, bueno, que primero la mamá, la madre subrogada, tiene que probar que no puede tener al hijo. Médicamente se piden una serie de certificados médicos, hay un análisis, hay una supervisión y hay una explicación. Y sin embargo, como tú lo planteabas, de acuerdo con este derecho a la maternidad o el derecho a la salud, pues cualquier madre puede decir, yo no quiero ser mamá, no quiero pasar por un parto de 9 meses, qué cosa tan complicada y cara, y quiero alquilar a la señora que además necesita unos pesos, claro, le voy a pagar $10,000 o $10,000 pesos. Hay que recordar que el material genético no solamente se transmite por el esperma y el óvulo, el hecho de estar alimentando al ser transmite mucho de ese material genético, parte de esa personalidad que va a tener la gente es asimilada por ese procedimiento. Yo creo que el proyecto de ley, la iniciativa de ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa señala muy claramente que podrán prestar ese servicio los hospitales públicos y privados en el Distrito Federal. No creo que sea una cuestión de que se ha legislado para los ricos, yo creo que se ha legislado en realidad pues para la sociedad. Las leyes no se hacen para un sector determinado. En general, el órgano legislativo legisla para todos los que se coloquen en esa situación. ¿Qué es lo que observamos? Que hasta ahorita muchas familias con recursos han ido al extranjero, han logrado que estos procedimientos de inseminación se consigan, pero tenemos muchas clínicas en México, una serie de hospitales privados, el Hospital ABC, el Hospital Ángeles, nosotros tenemos clínicas de fertilidad internacionales aquí en la Ciudad de México y que han llevado a cabo esos procedimientos, pero no hay una legislación que se ocupe de regular los procesos legales y las consecuencias jurídicas. Precisamente de esta información genética que también influye es la parte de esa mujer que tiene al niño durante esos 9 meses y que también tiene una comunicación, los primeros sonidos, los primeros sentimientos, etcétera, que va percibiendo ese ser humano en gestación, que al lograrse es un niño, una niña, ¿no? Esos va teniendo una comunicación con quien lo está teniendo dentro y hay un enlace. Pero sí quiero insistir en este tema porque es fundamental, Gerardo. Vamos a un corte, Armando, y seguimos hablando de esto que me parece fundamental. Bien, gracias.